En ejercicio 17 nos dice que tenemos un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo tiene el ángulo recto aquí arriba. Y nos dice la hipotenusa mide 3,75. Entonces la hipotenusa que yo le he puesto aquí no es esta. La hipotenusa siempre es el lado opuesto al ángulo recto. O sea que si el ángulo recto está aquí, la hipotenusa es esta. O sea, esto mide 3,75 centímetros. ¿Vale? Y nos dice que cada uno de los segmentos en que la altura divide al correspondiente, cada uno de los segmentos en que la divide la altura correspondiente mide 3 centímetros. La altura correspondiente a la hipotenusa es la que sale o que une el ángulo recto con la... A ver, espera, que lo hago aquí. Mide el ángulo recto, o sea que parte del ángulo recto y va a hacer 90 grados o va a cortar a la hipotenusa haciendo un ángulo de 90 grados a cada lado. O sea, estos serán 90 grados y estos serán 90 grados. O sea, esta será la altura correspondiente. ¿Vale? Y nos pide o nos dice que esta altura divide a la hipotenusa en dos cachitos. Un cachito, que es este, que mide 3 centímetros, y en otro cachito. Si el total de la hipotenusa medía 3,75 y este cachito mide 3 centímetros, pues este va a medir 0,75 centímetros. Y ahora nos pide lo que mide la altura. Pues esto se calcularía con el teorema de la altura, que nos dice que la altura al cuadrado va a ser igual a multiplicar los dos cachos en los que divide la altura a la hipotenusa. O sea, 3 por 0,75. Y para hallar la altura sin el cuadrado, haremos la raíz cuadrada de ese producto. O sea, la raíz cuadrada de 2,25, que lo hacemos con la calculadora, y nos da 1,5 centímetros. Pues esto será lo que mida esta altura de aquí, ¿vale? 1,5 centímetros. En el ejercicio 18 nos habla también de un triángulo rectángulo y nos dice que la hipotenusa mide 5 metros, son metros, no centímetros, ¿vale? Y ahora nos dice que la proyección del cateto B sobre ella, o sea, sobre la hipotenusa, he puesto que el cateto B es este de aquí. La proyección sobre la hipotenusa mide 1,8. ¿Qué quiere decir? Que si trazamos la altura desde el ángulo recto hasta la hipotenusa, divide la hipotenusa en dos partes. Y esta parte es la proyección de B sobre la hipotenusa. Y nos dice que mide 1,8 metros, ¿vale? Y ahora nos pregunta cuánto va a medir el cateto B. Esto se hace por el teorema del cateto. El cateto B al cuadrado va a ser igual a multiplicar este cachito de aquí, la proyección del cateto B sobre la hipotenusa, por toda la hipotenusa que mide 5. Esto será como poner que B al cuadrado es igual a 9, de multiplicar 1,8 por 5, y B va a ser igual a la raíz cuadrada de 9, es decir, a 3 metros. Este es el apartado. En el apartado B, calcula la longitud de la proyección del cateto C sobre la hipotenusa. Vale, el cateto C será entonces este. Y nos pide que calculemos cuánto mide esto de aquí. A ver. Vale. Entonces, ¿cómo lo haremos? Pues igual que antes. Bueno, mucho más fácil. Si tenemos que toda la hipotenusa, o sea, de aquí a aquí, mide 5 metros y este cacho mide 1,8, ¿cuánto va a medir esto? Pues los 5 metros menos 1,8, o sea, 3,2 metros. Esto de aquí mide 3,2 metros. Este es el apartado B. El apartado C, la longitud del cateto C. Vale, pues otra vez, con el teorema del cateto, el cateto al cuadrado va a ser igual a la proyección del cateto sobre la hipotenusa, o sea, 3,2 por la hipotenusa entera. Y de
aquí tendremos que C es igual a la raíz cuadrada de 3,2 por 5. Pues lo hacemos. La raíz cuadrada de 3,2 por 5 me va a dar igual a 4. O sea que el cateto C mide 4 metros. Apartado D. La longitud de la altura relativa a la hipotenusa la llama H. Pues esta altura la vamos a hallar con el teorema de la altura. La H al cuadrado va a ser igual al producto de estos dos cachitos en los que se divide la hipotenusa. O sea, 3,2 por 1,8. O sea que la H va a ser la raíz cuadrada de 3,2 por 1,8. Y eso me da, a ver que lo haga en la calculadora, me da 2,4 metros, claro. O sea, la altura es 2,4 metros. Vale, y por último, el apartado E dibuja el triángulo rectángulo. El apartado E para mí es lo primero que hay que hacer, para que veáis qué es lo que nos va pidiendo de todo. En el ejercicio 19 nos da un triángulo rectángulo, nos pide dibujarlo, sus catetos miden 3 y 4 centímetros y nos pide hallar la hipotenusa. Pues esto será con el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado va a ser igual a un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado. O sea que la hipotenusa sin el cuadrado será igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. O sea, la raíz cuadrada de 9 más 16 es igual a la raíz cuadrada de 25 y por tanto la hipotenusa es igual a 5 centímetros. Vale, como veis he utilizado la H para la hipotenusa. También se suele utilizar la H para las alturas, pero bueno, no quiere decir que sea lo mismo una altura que la hipotenusa. Se utiliza indistintamente la H, ¿vale? Pero que no se equivoque. Vale, y en el ejercicio 21 nos dice la hipotenusa mide 5 centímetros. ¿Cómo saber cuál es la hipotenusa? Siempre es el lado contrario al ángulo recto, o sea, ese de ahí, ¿vale? Otro cateto mide 4,5 centímetros y nos pide la longitud del tercer cateto que voy a llamar A, por ejemplo. Pues con el teorema de Pitágoras, que me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, sustituimos nuestros datos. Nuestra hipotenusa vale 5. Hay un cateto que no sabemos y el otro cateto sí que lo sabemos, que es 4,5 al cuadrado. 5 al cuadrado de 25 igual al cuadrado más 4,5 al cuadrado, que nos da 20,25. Vale, pues esto es como una ecuación. Pasamos para este lado el 20,25 y me queda 4,75 igual a la A al cuadrado. Y de ahí tenemos que hacer la raíz cuadrada de 4,75 que nos da 2,1794449, etcétera. Nos pide redondearla a 2 decimales, o sea, que nos queden solo 2 decimales. Si os acordáis, si la siguiente cifra de lo que redondeamos es 5 mayor que 5, a estos decimales se le añade 1, o sea que redondeado nos quedaría 2,18 centímetros. Y ese será el otro cateto que nos pedía.